Hola a todos, muchísimas gracias por estar presentes una vez más en una nueva clase de macroeconomía. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la demanda agregada y de la oferta agregada, que son componentes importantes dentro de esta materia, pero al mismo tiempo vamos a ir comparando un poco con lo que veíamos en la demanda y en la oferta de la microeconomía. Vamos a comenzar de una vez hablando sobre el concepto de la demanda agregada. Ustedes en la presentación pueden ver de manera del lado derecho, pueden ver una gráfica bastante similar a la que nosotros vemos en la demanda de microeconomía, pero con una diferencia sustancial. Aquí tenemos la definición como tal de la demanda agregada, que es la que vamos a utilizar en macroeconomía, que no solamente está compuesta de lo que es las personas, los individuos y las empresas, tal como lo veíamos en microeconomía, sino que además estamos hablando de la sumatoria de todos los productos y servicios que se consumen en una economía, en un país, en un tiempo determinado. O sea, ahí estaríamos hablando de un conglomerado bastante más grande que el análisis que veíamos simplemente en microeconomía. Gráficamente se ve bastante similar. La curva de demanda agregada tiene compuesta exactamente por los mismos componentes y aparte de eso mantiene su pendiente negativa. ¿De acuerdo? Vamos a seguir avanzando y vamos a ver más adelante. Tenemos la posibilidad de ver algunas características, algunos llamados determinantes de la demanda que van a hacer que la demanda la demanda agregada se comporte de una manera distinta. Allí estamos hablando de, por ejemplo, una de las variables viene siendo el consumo. O sea, cómo las personas que están en ese país, la totalidad de personas que están en un país, pueden realizar el consumo. Eso es fundamental para ver si la demanda agregada se comporta de una manera u otra. Al mismo tiempo, allí vamos a tomar en cuenta otra variable que no se tomaba en cuenta en microeconomía, que tiene que ver con la inversión, es decir, con la capacidad que tienen las empresas, en este caso, que también pueden llegar a formar parte de la demanda. Recuerden que los empresarios, si bien fabrican, si bien producen, también compran insumos, entonces también forman parte de esa gran demanda conglomerada. Entonces, si sumamos ese segundo factor que es la inversión, ese es un factor determinante para movilizar de manera global lo que es la curva de demanda agregada. Pero allí también tenemos otro valor importantísimo que es el gasto público. El gasto público no lo habíamos tomado en cuenta en microeconomía porque el país, el gobierno como tal, también se comporta de la misma manera que un individuo y que una empresa. O sea, el país también consume recursos. Entonces, el gasto de consumir recursos por parte del gobierno es una pieza fundamental dentro del comportamiento de la demanda agregada. Finalmente, faltaría entonces las exportaciones netas, que es la relación que tiene un país directamente con otros países. La forma en que el país como tal comercializa con otros países, ya sea de la misma región o de todo el continente o incluso el globo terráqueo. Entonces allí tenemos, en resumen, el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas, los cuatro principales determinantes de la demanda agregada. Vamos a continuar con la presentación y hay algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Nosotros en el contenido que tenemos en el Moodle tenemos un material extra donde hay una definición de términos. En esa definición de términos nosotros hablábamos de las diferencias entre una economía abierta y una economía cerrada. Entonces, tomando en cuenta esos dos conceptos, lo que tenemos que hablar es que en cuanto a demanda agregada se refiere, si estamos hablando de una economía abierta, tenemos que tomar en cuenta que existe una mayor influencia entre las exportaciones e importaciones en esa demanda.
Mientras que si hablamos en una economía cerrada, es importante recordar que hay un enfoque mucho más interno y no existe una influencia de las transacciones internacionales. ¿De acuerdo? Una vez dicho esto, vamos a seguir avanzando con nuestra presentación y vamos a hablar también, vamos a empezar a introducir algunos conceptos claves que tienen mucha relación con la demanda agregada y que vamos a ver a lo largo de todo este trimestre de macroeconomía. En primer lugar, tenemos que hablar de la tasa de desempleo. La tasa de desempleo es un factor bien importante que se mide en porcentaje, ¿verdad? Para determinar cuántas personas activamente disponibles para trabajar están o no realizando esas labores de trabajo, pero de un trabajo formal. Esto es bien importante, ¿ok? Imagínense las personas que están desempleadas en la economía. Ahora bien, es importante también señalar que, por ejemplo, la economía informal, para efectos de la macroeconomía, se considera desempleo. Es decir, imagínense, por ejemplo, una persona que tiene un puesto de jugos, un puesto de chicha en el centro de la ciudad. Esa persona puede ser un trabajador independiente, lo puedes llamar emprendedor, lo puedes llamar como tú quieras, pero desde el punto de vista de la macroeconomía es un desempleado. ¿Por qué? Porque no forma parte del empleo formal que tiene la economía. Ese es el punto importante. Punto importante número 2, vamos a hablar de pleno empleo. ¿Y qué viene siendo el pleno empleo? Bueno, imagínense la situación ideal en un país donde todas las personas que tienen capacidad para trabajar están trabajando. O sea, sería como el punto máximo. Imagínense un país donde hay, por ejemplo, 5 millones de potenciales personas que pueden ser empleadas y que casi los 5 millones estén empleadas. Entonces se puede decir que en esa economía existe pleno empleo. Muy bien, pendientes con estos dos conceptos. Ahora bien, cuando hablamos de producto potencial, allí estamos hablando también del nivel máximo de producción que una economía puede ejercer. Imagínense, ustedes seguramente lo vieron en microeconomía, si no lo repasamos rápidamente, las empresas tienen una capacidad productiva. Imagínense, por ejemplo, en temporada de vacaciones, quizás algunas empresas trabajan a media máquina, ¿no? Imagínense una empresa que se encarga de producir útiles escolares. En época de inicio de clase tienen que trabajar a su capacidad máxima. Entonces, ahora bien, eso solamente se da por temporadas para ese rubro en específico. Pero imagínate una economía, quizás como la economía de China, que está en plena producción todo el año, trabajando a su capacidad máxima. Cuando eso ocurre, estamos hablando de que existe un producto potencial. Y finalmente, el último concepto que vamos a hablar acá, que vamos a introducir el día de hoy, tiene que ver con la importancia de medir el empleo. Y eso tiene una relación muy interesante con lo que es la demanda agregada, porque medir el empleo de manera óptima, lo más cercano a la realidad posible, ayuda definitivamente a evaluar la salud de la economía en general y la necesidad o no de implementar algunas políticas económicas que vamos a ver a lo largo del trimestre. Entonces, ya una vez introducidos estos 4 conceptos, sigamos avanzando en nuestra presentación y ya vamos a pasar a la oferta agregada. Fíjense qué interesante. La oferta agregada, al igual que la demanda agregada, se comporta de una manera muy similar a esa oferta que vimos en microeconomía, con la diferencia en que aquí todas las personas que están dispuestas a vender, ya no estamos hablando solamente de personas individuales, no solamente estamos hablando de pequeños empresarios, aquí estamos hablando de grandes industrias, estamos hablando de todo lo que se vende en un país, en un tiempo determinado, en un momento determinado. No solamente no solamente vamos a incluir lo que se vende a nivel de consumo interno, sino incluso lo que podemos exportar y vender a otros países. Entonces allí tenemos con palabras muy sencillas el concepto de demanda, de oferta agregada. ¿Ok? Sin embargo,
para poder hablar de oferta agregada, vamos a introducir entonces en la siguiente lámina un par de conceptos más. Por un lado, vamos a hablar del salario, ¿ok? Salario, sueldo, vienen siendo hoy en día sinónimos. En la antigüedad, hace muchos años, había una diferencia entre sueldos y salarios. Generalmente se decía que el sueldo lo ganaba el personal administrativo y los salarios los ganaba el personal obrero. Sin embargo, hoy en día se fusionan ambos conceptos y realmente es indiferente decir sueldo o decir salario. Pero cuando hablamos de salario integral, allí se compone no solamente del pago por concepto de todo lo que uno desarrolla durante el mes, actividad laboral, sino adicional se entregan otros beneficios. Imagínate, por ejemplo, que tú estás en un equipo de ventas, tú eres vendedor y tienes metas. Entonces existen bonos por metas cumplidas, están comisiones por ventas. Imagínate que además tú para poder vender tienes que, no sé, invitar a almorzar, llevarle un regalo a tu potencial comprador. Esos gastos de representación, gastos de movilización, gastos de transportes, eso también va incluido dentro del salario integral. Incluso hoy en día, acá en Venezuela, el salario mínimo representa un pequeño porcentaje del sueldo, del ingreso, pero la mayoría del ingreso viene dado por parte del salario integral. Te dan otro tipo de bonificaciones y eso es lo que permite que, bueno, que el sueldo sea la totalidad de los ingresos recibidos por la empresa, independientemente del rubro por el cual fue recibido. ¿Ok? Una vez introducido ya este par de conceptos, vamos con la siguiente parte de la presentación. Esta lámina que vamos a ver a continuación solamente va a ser referencial. No vamos a entrar en detalle ni profundizar en ella, porque no vale la pena que estemos introduciendo ya fórmulas matemáticas. Queremos que por lo menos esta clase sea más teórica que práctica para que no se confundan. Y básicamente lo que quiero rescatar aquí es que para todo proceso productivo tenemos también no solamente que tomar en cuenta variables como el capital, como el trabajo, sino también el uso de la tecnología. Y todas esas cosas van sumando, ¿de acuerdo? Pero esto solamente lo dejamos solo para cultura general. Pero a continuación, en la siguiente lámina, allí sí vamos a hablar un poco más en detalle de lo que es la oferta agregada. Y cuando hablamos de la oferta agregada, los economistas han tenido algunas diferencias, digamos, con respecto al tema de la oferta agregada. Y entonces eso nos implica que tenemos al menos tres corrientes distintas de oferta agregada y son las que vamos a explicar en esta presentación a continuación. El primer enfoque que vamos a revisar viene siendo el enfoque clásico de la oferta agregada. Fíjense en la gráfica, tenemos una línea con pendiente negativa, esa corresponde a la demanda, pero en esta ocasión la oferta es totalmente vertical. Entonces, eso se refiere a el enfoque clásico de la oferta agregada, que dice así, lo voy a leer textualmente: para cualquier nivel de precio, el salario nominal es totalmente flexible y se ajusta para mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda de trabajo. ¿Qué quiere decir esto en palabras simples? Independientemente del precio que se consiga en el mercado, nuestra oferta va a estar determinada por la misma cantidad. Eso se comporta totalmente diferente a la oferta que habíamos visto en microeconomía y corresponde justamente al enfoque clásico de la oferta agregada. Sin embargo, hay dos enfoques adicionales. Vamos a ver el siguiente. Si lo encontramos en la próxima lámina, tenemos lo que es el enfoque keynesiano básico. Recibe este nombre por un economista inglés llamado Keynes, quien fue el primero que habló sobre esta posibilidad. Y cuando nosotros vemos la gráfica, realmente esta es muy similar a la oferta que nosotros veíamos en microeconomía. Aquí sí tiene una pendiente
positiva a medida que se va desplazando dentro de la curva y básicamente tiene mucha relación, y por eso lo veíamos cuando introducíamos los conceptos de los salarios, donde según este enfoque, los salarios rígidos van a hacer que la curva de oferta tenga finalmente esa pendiente positiva que nosotros ya conocemos. Entonces, existe una relación entre precios y productos que está determinada por el precio. Dependiendo del precio, la oferta se va a ir movilizando de acuerdo al sistema clásico de oferta que teníamos inicialmente en microeconomía. Finalmente, en la siguiente lámina, vamos a ver un enfoque también desarrollado por Keynes, tiene para casos muy específicos, llamado el enfoque keynesiano extremo, que es donde la curva de la oferta agregada va a ser totalmente horizontal. ¿Qué significa esto? Que independientemente de los productos, de la cantidad de productos que se comercialicen, definitivamente la oferta va a estar rígida por un solo precio. Y eso es para algunos casos muy puntuales y muy específicos. Para efectos de la macroeconomía, nosotros vamos a trabajar con la anterior, donde tenemos sencillamente el enfoque keynesiano clásico, y esto solamente lo vamos a ver para algunos ejemplos pero muy puntuales. En la lámina de la presentación ustedes pueden ver esa gráfica donde tenemos a la demanda agregada cruzándose con la oferta agregada. Pero nosotros en microeconomía llamábamos ese punto de encuentro entre ambas curvas, lo llamábamos punto de equilibrio. Hoy en día, específicamente para macroeconomía, no lo vamos a llamar así, lo vamos a llamar equilibrio macroeconómico. ¿Qué significa exactamente que exista el equilibrio macroeconómico o equilibrio de mercado? Que es allí, en ese punto muy específico, donde la economía va a operar a niveles óptimos, ¿de acuerdo? No necesariamente es el mejor nivel, tanto para las personas como tanto para compradores como para vendedores, y eso viene dado porque hay una relación con los salarios. Fíjense lo siguiente, por ejemplo en Venezuela, nosotros acá en nuestro país, ¿el salario mínimo es el más óptimo para las personas? Seguramente no, ¿verdad? Pero tal como está configurada nuestra economía, sí es el más óptimo para la economía tal cual la conocemos en la actualidad. Entonces hay una diferencia sustancial entre lo que le conviene al gobierno y lo que le conviene a los ciudadanos. Muy importante eso, y eso lo vamos a debatir también en futuras clases. Ya ahora sí, estamos finalizando. Vamos a dar entonces algunas recomendaciones que tienen que ver con lo que es la curva de la oferta. La curva de la oferta agregada puede desplazarse dependiendo de si el gobierno como tal aplica algunas políticas económicas, tales como políticas fiscales, políticas monetarias o incluso políticas cambiarias. Esas tres medidas, herramientas, vamos a conocerlas más adelante dentro de las clases de macroeconomía. Y con esto ya damos por finalizada nuestra clase del día de hoy. Muchísimas gracias por toda su atención y estaremos atentos tanto en el grupo de WhatsApp como en nuestros encuentros en línea para poder explicar, aclarar dudas o determinar alguna diferencia que quede por allí pendiente con respecto a la clase del día de hoy. Nos vemos en una nueva clase y que tengan un excelente día para todos.